Johan Peroso con nosotros, veníamos de la primera parte, resumo aquí rapidito. Yo comprendí, de ser muy radical en lo social, comprendí que lo verdadero y lo honesto era entender que la libertad de expresión es para todo el mundo. No es para los que piensen A, B, sino para todos. Claro, sí Y es. que todo el mundo tiene que tener derecho a expresarse. Y la sociedad tiene que crecer con el debate de ideas. Aquí en Venezuela se piensa que todo el que no está con el gobierno es un traidor, vendió el imperio, y con ese cuento más viejo, con ese discurso atrasado, han hecho que la democracia venezolana meta el retroceso. Le corresponde a los periodistas, le ha correspondido dar grandes batallas, Así es. inclusive una deformación. Hubo un momento que la política frente al gobierno de Chávez fue dirigida por los dueños de los medios, o por los medios, bueno, porque los partidos estaban destruidos, etcétera. Pero menos mal que todo eso se ha venido corrigiendo y cada cual en su lugar. Ahora a nosotros nos corresponde dar las batallas en un país. Es verdad, esto no es una dictadura, pero tampoco es una democracia. Esto es un invento nuevo, esto es un autoritarismo fascistoide, le digo yo, porque ellos le dicen fascista a todo el mundo. Sí. Pero ellos son de terror. Es la cosa más intolerante, que además, no solo por los tribunales, por la compra de los medios, por el otorgamiento de concesiones a los que están con ellos, sino que si tú piensas distinto, te mandan unas huestes a que te muerdan como si fueran perros y te convierten, a los venezolanos que somos hermanos, nos convierten en enemigos, que es lo más horroroso. Sí. Ahora, en ese cuadro, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Y cuál es el papel? Porque hay una cosa que a mí me preocupa, y para meternos en el tema, la MUP acaba de dar la lista de los candidatos, y resulta que esa lista está llena de militantes de partidos, inclusive de viejas históricas figuras de los partidos. Son poco atractivas en cuanto a que no tienen independientes, figuras. Y eso conlleva un concepto. Los partidos, que han ido creciendo, me parece maravilloso, parecieran desconocer que la política no es propiedad de ellos, sino que la política es, menos mal, propiedad de la sociedad. Es la sociedad que cuando decimos hay que politizar la sociedad, es que eso es bueno, porque la gente tiene que entender que la política se mete en sus días, en su vida, y tiene que aprender a manejarla para que no le metan coba. Ahora, estamos viendo que de un momento en cual los medios manejaban partidos y política y todo eso, ahora son los partidos dueños de todo, y viene una situación de cambio. Hay un enorme rechazo a la gestión de gobierno por todas las crisis que hay, pero hay gente que cree que está todo ganado, que no hay que hacer nada porque el gobierno está malo, pero resulta que las encuestas están diciendo que hay problemas porque la oposición hay un vasto sector descontento con el gobierno que la oposición no le llega. ¿Cuál es el papel de los medios, de los independientes, de lo que no es partido en la campaña a la AN si no están expresados ahí? Pero fíjate, en el planteamiento inicial hay algo muy interesante. Históricamente, los medios de comunicación y el periodismo en general, en las sociedades, han servido como una especie de fiel de la balanza. Se ha llegado a decir incluso que el periodismo es una suerte de actividad contralora del poder respecto a lo que el poder representa en relación a la sociedad. Lamentablemente en Venezuela esos esquemas se han distorsionado. Y se han distorsionado porque la conducta del régimen ha obligado a que eso sea así. Antes hablábamos del plan político del régimen por apoderarse del espectro comunicacional. Lo ha hecho decomisando concesiones de radio, concesiones de televisión, compras de medios ficticias o fantasmas disfrazadas o subrepticias, ¿verdad? Lo ha hecho montando un formidable aparato comunicacional de propaganda, que no es del Estado sino del gobierno y más específicamente del partido de gobierno, que lo han convertido en eso, en un gran aparato de propaganda. Y hemos visto casos, por ejemplo, como el canal que le asignaron al Parlamento Nacional, que lo han convertido en una especie de embudo. Los periodistas que cubren la fuente parlamentaria, y hemos tenido allí ya varios encontronazos, el gremio con el Parlamento, y hemos tenido que hacer gestiones a varios sitios para tratar de regularizar esta situación, los agarran, ellos llegan a la puerta del Parlamento y se los lleva una guardia allí, una seguridad, a un salón. Y en ese salón los periodistas no pueden trabajar desde el punto de vista de su tarea de información, sino lo que ven que transmite ese televisor que le ponen en ese cuartico del canal Antena TV, Asamblea Nacional TV. Eso es un ejemplo de cómo aquí se ha ido constriñendo un aspecto que además de la libertad de expresión es muy importante, que tiene que ver con la libertad de información.
no es posible entonces que el periodista pueda informar con libertad si no tiene la libertad de acudir a la fuente. Eso es un aspecto. El otro es que el gobierno no le declara sino a los medios que son del gobierno. Yo no sé si tu canal lo dejan entrar a Miraflores o lo dejan entrar al Parlamento. Además, nosotros sencillamente no vamos. Bueno, porque es que tampoco los invitan. Y si van, lo más probable es que entonces los quieran atropellar, le quieren arrebatar la cámara. Y para eso está, tú agarras y el Canal 8 y agarras y pones ahí lo que ellos ponen. Porque claro. Primero no te dejan, te maltratan, te pegan y luego te humillan. Claro, pero si tú tuvieras la posibilidad, el acceso, tus periodistas, que tienen que capacitarse también y desarrollarse profesionalmente, no es lo mismo que tome una noticia que sale del Canal 8 y él aquí la interprete y la corrija y escriba, a que él esté en la fuente y él pueda incluso preguntarle a ese ministro, a ese funcionario, a ese presidente. Claro, pero eso es en un país normal, exactamente, donde se respeta el oficio del periodista. Pero aquí tú vas, más bien el periodista, ¿cuánto te pagaron? O te insultan ahí, vendió el imperialismo, alguna cosa te hacen, o sencillamente ni te dejan preguntar. No, es una cosa terrible. Esta semana fuimos a la Fiscalía, fue el presidente del colegio, Tinedo Guía, una reunión con la Fiscalía General, nos atendieron allí de manera muy diligente. Uno espera que esa atención sea realmente algo corriente, algo común, que no lo veamos como algo extraordinario como lo vimos, porque estamos extrañados de que nos hayan atendido bien. No puede ser. Para llevar una denuncia, bueno, que ya las denuncias este año solamente, las que han hecho a través de organizaciones ONG que apoyan la lucha gremial, como Espacio Público, por ejemplo, que llevan puntualmente todo lo que ha significado el tema de las agresiones al periodismo y a los periodistas, bueno, decenas, centenas se encuentran por ya los casos de agresión, de arrebatos de cámaras, de agresiones de periodistas presos, etcétera. Que esperamos que haya un canal por donde eso se les ponga un coto. Ahora, eso forma parte de toda esa distorsión que estamos viendo en el país y tú planteaste. Esa es la primera parte. Pero yo te digo, ahora viene un cambio. Bueno, ¿cómo pueden los sectores independientes, gremiales, áreas, cultura, estudiantes participar en el cambio que es la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional solo expresa partidos? Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, la elección. Sí, los partidos políticos tienen que terminar de entender, independientemente de esta contingencia que los lleva a tener que actuar en comandita, porque estamos viviendo un estado de necesidad donde se ha tenido que unir todo aquello que se configura frente al régimen para tratar pues, de lograr desplazarlo del poder, ¿no? Eso es una lucha que no es fácil. Y de hecho, bueno, esa misma alianza lo demuestra que no es fácil. Pero ahí falta, en mi opinión, una comprensión real de los cambios que se han venido produciendo en la sociedad venezolana. Nosotros no podemos dejar de admitir que, aunque sea en el plano negativo, Chávez y su proyecto político introdujeron cambios profundos en el seno de la sociedad venezolana. Él distorsionó, yo creo que ha hecho un daño y una lesión de una profundidad y de una dimensión que todavía no somos capaces de ver. Y eso está allí como una realidad. La distorsión que se ha creado en el manejo de los asuntos públicos, de la institucionalidad del Estado, los partidos pareciera que no han comprendido en cierto sentido el fenómeno que eso ha implicado en la conducta y en la cultura política del venezolano. Y uno ve cómo los partidos se siguen comportando frente a los hechos específicos que les son, digamos, inherentes de manera concreta. Vamos a hablar en este caso de los procesos electorales, porque los partidos no son solamente elecciones, deberían vincularse también con lo que significa el manejo de temáticas que afectan a la sociedad de distintos ángulos, pero no se ven en este momento en las luchas sociales, ¿verdad? Pero bueno, ellos tienen que atender la cosa política y es un gran problema porque entonces los políticos solo están ocupados de los problemas de la política y el país tiene muchos problemas que no son solo problemas políticos. Así es. Y en ese sentido, si no dan el viraje en la comprensión de estos fenómenos para actuar en consecuencia, bueno, lamentablemente nos van a seguir llevando por el mismo camino que hasta ahora hemos transitado. Y la esperanza que hoy se está tratando de insuflar con la posibilidad de derrotar al régimen en este proceso electoral parlamentario que viene, si eso no se maneja con propiedad, podría terminar siendo una nueva frustración. Yo no digo que sea una desgracia, ni que sea algo que determine el final, porque aquí siempre habrá alguien que quedará luchando para intentar... No, aquí hay la mitad del país se ha resistido y sigue resistiendo. Así es, y sigue resistiendo. Pues ustedes son un ejemplo de resistencia en el plano comunicacional, muchos otros compañeros periodistas con iniciativas similares a la tuya en Internet y todas estas cosas son un ejemplo. Organizaciones de base que han ido surgiendo al margen de los partidos para encarar las luchas sociales que tienen que ver con los problemas que afectan a las comunidades. Todo eso está allí como un fenómeno. Pero si los partidos no tienen una comprensión real de eso, y solo se limitan
a esta especie de reparto burocrático de las posiciones cuando se está en juego las posiciones a seleccionar por el voto popular, el caso concreto del Parlamento Nacional, yo creo que se equivocan y podrían cometer el grave error que esa confianza que mucha gente le está dando, en este caso a la Mesa de la Unidad Democrática, podría ser defraudada por un mal manejo estratégico y político fíjate, de la situación. cuando uno le hace una crítica a los partidos, yo creo en los partidos, Claro. amo a Primero Justicia, Voluntad Popular, al Nuevo Tiempo, todo, besitos, son una maravilla. Pero, como uno quiere ganar, uno está cansado de perder, uno quiere que el país, oye, tengamos país, porque las encuestas lo que están diciendo es que la gente quiere ir, porque aquí no hay futuro, no hay porvenir. Y eso es muy grave. Entonces, bueno, yo lo que quiero es que el cambio represente esperanza, pero veo las encuestas y no representa esperanza. La gente ve a la oposición como el mal menor. El gobierno es el gran mal y el mal menor la oposición. Claro. Y hay un 54, 56, 52, depende de la encuesta que lo vea, que dice que no se siente expresado en ninguna de las opciones. Eso nos obliga a repensar la cosa, porque para ganar necesitamos morder ahí, que esos sectores se conviertan en mayoría, Correcto. que no lo son. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que decirle a los partidos y a la MU. Yo creo que la MU es un desastre. Yo creo que nunca he coincidido con la MU desde que me conozco. Nunca. Además, cuando Capriles, que yo respaldé la candidatura de Enrique, y tú lo sabes, era porque Enrique frente a la MU tenía una postura, Claro. de conducción distinta. Porque la MU, que tiene que ser una dirección política, no lo es. No lo es. Sino que es una cosa para repartir puestos y cosas que es muy limitado, son muy limitados para lo que el país está pidiendo. No, y lo que es peor, porque... Pero si tú le dices esto, la antipolítica, no, yo creo en los partidos, no es la antipolítica, es la política, señor. Claro, bueno, yo que creo... pareciera que tú, cuando ves en crítica la antipolítica, te olvidas de la política, porque la política al final de cuentas son estrategias y tienen que ver con estos problemas que estamos planteando. No, y hay un problema muy grave también al lado de eso que tú planteas, Kiko, que es que hay una suerte de secuestro del debate. Uno entiende que la Mesa de la Unidad Democrática es una confluencia de factores disímiles entre sí, contradictorios incluso, algunos de ellos entre sí desde el punto de vista de las ideas, de las prácticas políticas, pero que estratégicamente es un convenio que ha surgido allí como una manera de enfrentar al régimen. Pero eso no se ha visto así. Pareciera que entonces algunos factores dominantes en esa instancia, bueno, piensan que solamente el criterio que ellos manejan es el que debe imponerse en las prácticas políticas que se generan de esa instancia. Y hay muchísima gente que no comparte los criterios de la MU, pero que también tienen interés en desplazar al régimen del poder. Entonces no es posible que no haya un canal de comunicación con esos factores. Yo no tengo por qué ser integrante de la MU para poder expresar mi opinión. Si es coincidente con la de ellos en el sentido de que tenemos interés en cambiar, de que hay un cambio político en el país, lo menos que debería hacerse es tomar en cuenta esas opiniones. Pero creo que en eso está fallando de una manera muy grave y eso es lo que puede hacer que frente a las decisiones de las postulaciones que se están haciendo ahora, surjan otros factores que lejos de arreglar las cosas lo que hacen es más bien enturbiar, ¿no? Entonces, para que eso no exista, entonces tiene que haber en quienes se han abrogado la conducción política de este proceso, bueno, una comprensión y una apertura, ¿no? y una capacidad, digamos, para entenderse con esos sectores que a veces a lo mejor no nos gustan, pero que son necesarios para un objetivo que el país y la sociedad venezolana está esperando. Yo he escuchado a unos dirigentes de los partidos que en el análisis, claro, con las encuestas y lo que está ocurriendo en el país, descubren, es verdad, el país está obstinado de esta gente que nos está gobernando, pero mayoritariamente la gente que votó por Chávez no es la misma que ahora vota por Maduro. Yo creo que ahí hay una erosión muy grande porque este es un gobierno muy malo. Basta salir a la calle para darse cuenta que vivimos muy mal dirigidos. Pero el problema está en que el país este que está bravo no tiene sueño, no tiene emoción, se quiere ir, está desesperanzado, obstinado de la crítica. Todo está malo, entonces piensa que se va a poner peor. Entonces, claro, ese pesimismo horroroso tiene que ser combatido con política. Así es. Con política. ¿Y de qué se trata entonces? De muchas cosas que no se están haciendo. Y si no se hacen, no vamos a ganar. No es que está ganado porque... No, porque primero, en los espacios políticos, si tú no los llenas, alguien los llena. Ahí está Marea Socialista que va a jugar un papel importante ahí en recoger la votación descontenta. Está el MAS con su propuesta de un tercer polo y seguramente en las regiones, producto de que en las planchas hubo gente excluida, habrá gente que se sublevará y lanzará su candidatura. Entonces es complejo todo porque al final de cuentas no estamos
digamos, trabajando para ampliar la base de sustentación del cambio, si no, estamos administrando lo que hay. Bueno, tú hablabas, por ejemplo, de las encuestas. Yo he visto varias esta semana y, bueno, por obligación profesional, porque es el trabajo que hago de consultoría política, tengo que analizar no solo las encuestas actuales, sino también los hechos pasados. Nosotros tenemos un modelo que sirve para analizar desde el punto de vista electoral el comportamiento político de los venezolanos en los últimos procesos. Y eso, conjugado con las encuestas que se realizan de manera actualizada, nos sirve un poco para orientar y hacer, digamos, predicciones, construir escenarios de qué pudiera ocurrir aquí o qué pudiera ocurrir allá. Es claro, según lo señalan todos los estudios de investigación de opinión pública que se han hecho recientemente, el alto rechazo que este gobierno tiene. Este gobierno nunca había tenido un rechazo como el que se está presentando en este momento. Pero tú bien lo dijiste hace rato, no quiere decir que todo ese rechazo de manera lineal se esté pasando de un lado para otro. Hay mucha gente que creyó en los cuentos y el discurso del gobierno, pero hoy en día esa gente se ha ido desprendiendo de esa solidaridad política que se manifiesta de manera concreta en el hecho electoral. Ahora, ¿eso está pasando directamente al campo de la oposición? Pues yo creo que no. Yo creo que hemos estado mineralizados precisamente porque hay una conducta de cerrar esos espacios de participación y ahí estamos viendo, en esa escogencia que anunciaron, por ejemplo, bueno, hay mucha gente buena, hay muchos líderes allí meritorios, pero yo no puedo comprender por qué es la necesidad de llevar a un estado o a cualquier estado del país a que un dirigente que vive en Caracas encabece una lista de un estado del interior porque hay la obligación de cumplir con una cuota del partido tal, cuando el criterio debería ser el que encabece una lista de un estado debería ser el líder más prestigioso de ese estado para que contribuya precisamente a concitar que muchos factores, incluso ojalá pudiéramos conseguir para que encabecen esas listas a gente que no es que sea algo malo que sean de los partidos, pero que sean capaces de enamorar a aquellos que se están desprendiendo de los sectores del gobierno para que vengan entonces a consolidar la posibilidad de votación de este lado. Hago un aquí está una cosa contraria que conspira contra esa posibilidad de fíjate, éxito, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la idea de que el Parlamento debe ser solo de los dirigentes regionales, de los estados, de los que vivan ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso porque en la pasada asamblea, 70 y pico diputados tenían la oposición. Y usted cuenta con los dedos en las manos quienes hablaban, intervenían y hacen bulla, y le van a faltar. Porque el Parlamento, bueno, eso tiene un nivel, aun cuando ahí el chavismo mande a quien le dé la gana y todos son obedientes, pero tiene un nivel de conocimiento de la política. Y tú a veces sacas dirigentes regionales que están muy bien para la zona donde viven, para ser diputados, gobernador, alcalde, lo que sea, pero los metes ahí y no cumplen un buen papel porque, bueno, o no se entienden, o no se sienten seguros, no hablan, se callan, no van. Entonces, tú tienes que compensar entre liderazgo regional, militantes de los partidos, figuras, independientes, gremios. O sea, tú lo que tienes que hacer es una plancha que exprese el país, pues. Pero fíjate, yo ahí difiero un poco de ti, Kiko, en el sentido de cuando señalas lo de la representación regional. Mira, hoy día, gracias a lo que fue el proceso de construcción del proyecto democrático, casi todas las regiones del país cuentan con instituciones educativas de alto nivel de educación superior. Es decir, la práctica política de quienes hoy se involucran en el activismo político es muy superior, en cierto sentido, a la que se hacía en la década de los 60 o de los 70. Claro, mucho mejor. Lamentablemente, Venezuela siempre lo han pretendido manejar como un país caraqueño, donde todo se hace en Caracas. Mira, tú te quedas sorprendido. Bueno, yo sé que no te vas a sorprender porque además tú viajas mucho al interior y tienes mucha relación. Mañana voy para Barquisimeto. Vas para Barquisimeto y tú vives circulando por el país y uno se queda sorprendido de ver la cantidad de recursos humanos, ¿verdad? Que desde el punto de vista político, intelectual, profesional, surgen en todos esos estados. No, pero tú ves mucho que el candidato a diputado, a concejal, a alcalde, a gobernador es el mismo. Bueno, pero la responsabilidad es de quienes hacen la escogencia. ¿Por qué? Porque la representación en el Parlamento es teóricamente una representación federal. Los diputados son representantes de los estados. El que es diputado de Anzoátegui lo es porque es de Anzoátegui, hace vida política allí, conoce la problemática allí, de alguna manera convive. Puede ser que no haya nacido allí, pero en todo caso su vida política, profesional, la ha hecho allí. Es un conocedor de los problemas de Anzoátegui. Y si eso es una persona con nivel político, viene al Parlamento a defender los intereses de esa comunidad y a una representación que le están otorgando. Cuando la gente vota por un diputado, está entregando parte de su soberanía y cree y quiere
que ese representante, quien él está entregando parte de su soberanía personal, lo representa de una manera digna. Entonces yo no me puedo sentir representado, ¿verdad? Pues yo que soy toda mi vida de ¿Dónde Caracas. votas tú? De Caracas, yo estoy en el Recreo, en el circuito 3. Abajo está por Henry Ramos. Bueno, ahí tengo un inconveniente y hay una discrepancia porque yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con esto de que muchas personas que ya han pasado su vida en el Parlamento pretendan nuevamente regresar, sin darle campo para que otros valores nuevos se manifiesten y estén allí. Y lo otro es que muchos candidatos también que los proponen quedan electos diputados y su verdadera intención es proyectarse desde allí para luego ser candidatos a alcaldes y gobernadores. Claro. Bueno, eso no podemos seguir haciendo, porque eso es una estafa al electorado y hay que decirlo con claridad. Entonces yo creo que en estas cosas, si no se revisan, corremos el riesgo de crear una falsa expectativa frente a un anhelo gigantesco. Nunca habíamos visto la desesperanza ha crecido en la misma proporción en que la gente tiene esperanza de que esto pueda cambiar con las elecciones parlamentarias, o por lo menos iniciar el proceso de cambio. Maduro había dicho que hoy iba a la Asamblea, anunció una cosa contra Guayana, Colombia, defender a la patria, que parte de la campaña electoral de él, porque ellos como no tienen plata para resolver... Alguien le recordó que existe la frontera y que está siendo tomada. Pues, ¿no? Sí, no, pero además ellos creen que esta situación de desastre la pueden tapar con patria, a punta de pura patria, como si todos los demás, los que hacen cola, los que están molestos, no sintieran a Venezuela como su patria. Yo creo que con ese discurso van a tapar todo. Pero si tú fueras Choto Raro, dirigente de la MUP, ¿qué harías ya para terminar? Porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál sería, cómo ganarías tú la AN? Yo creo que hay que revisar todas las estrategias que hasta ahora se han desarrollado. Si nosotros no logramos aquí una alineación real en la conceptualización del problema que tenemos por delante, en el discurso político que le tenemos que vender al electorado, en las prácticas políticas que sean transparentes y que sean correspondientes a la expectativa de los venezolanos y no a la de los partidos exclusivamente, que ese es uno de los problemas también que tenemos. Defendemos primero nuestros intereses individuales y de grupo antes que el interés colectivo y la expectativa que tiene la gente por lograr el cambio político. Yo haría una revisión de todo eso y me ajustaría a lo que nos están diciendo las investigaciones de opinión pública, chicos. Si es que hay una gran cantidad de venezolanos, tú mismo lo acabas de decir, que se desalinean del gobierno, pero que se quedan en un pasillo neutro porque no toman una decisión de pasar para acá, bueno, porque no se sienten atraídos por lo que está pasando. Si tú no revisas eso es una realidad que está allí, ¿no? Desde el punto de vista científico, politológicamente hablando, esos son aspectos que los tienes que analizar profesionalmente, ¿verdad? Que tienes que analizarlo concienzudamente para llegar entonces a decisiones que sean correspondientes con la expectativa que el país está haciendo de la posibilidad de lograr el inicio de los cambios en esa elección parlamentaria que tenemos planteada para diciembre. Gracias a Johan Peroso, y ya saben que mañana, ¿a partir de qué hora, Johan? Mañana a las 9:30 de la mañana nos vamos a concentrar en los predios de Ciudad Banesco, profesores y periodistas, para marchar por la libertad de expresión y en defensa de la autonomía universitaria por toda la avenida principal de Bellomonte hasta la Plaza Brión de Chacaíto. Yo no voy a estar, y este programa usted lo va a ver repetido en la noche, porque vamos a estar en Barquisimeto a propósito del Día del Periodista. Ahora, yo lo excuso de estar ausente y lo pero, represento. No, y a la gente que va a ver el programa en la noche ya sabe que lo estamos repitiendo porque estamos por allá montados en la defensa de la libertad de expresión. Gracias, Johan, por compartir con nosotros este análisis aquí en Ver TV, noticias.com, tu ventana, tu esperanza y tu opción.